Médicamente se los conoce como parkinsonianos. Hoy, el testimonio revelador de un paciente al que operaron su cerebro y qué pasa cuando una persona tiene una especie de cortocircuito en el cuerpo y se convulsiona. Conozca los síntomas de esta enfermedad y aprenda cómo ayudar a estos pacientes en casos de crisis. Bienvenidos a Los Doctores. He visto muchísimos partos y cualquier cosa. Los politraumatismos no son enfermedades. Los trasplantes de córnea son tan importantes. Muchos casos de automedicación que terminan en la sala. El código de ética de un médico no te lo dan en los hospitales. Bienvenidos a este su programa Los Doctores. El día de hoy les hablaremos sobre las enfermedades del sistema nervioso. Para ello contamos con la presencia de un invitado muy especial quien nos explicará con detalle sobre estas enfermedades. Tenemos con nosotros al doctor Boris Zurita que nos va a aclarar ciertos puntos importantes. Boris, hay un cierto temblor que aparece con los años y muchas veces lo asociamos a una enfermedad. ¿Puedes hacer una diferenciación? Obviamente, la diferencia entre el temblor esencial del paciente añoso es una maniobra simple. El paciente de Parkinson, tú le dices que ponga las manos en reposo y el paciente comienza a temblar en reposo, comienza a hacer este movimiento, ¿sí? ¿Sí? Movimiento en cuenta moneda. Exactamente. Este es un movimiento involuntario. Exacto, involuntario es que no lo controla, simplemente le sale. En el momento que tú le dices que suba los brazos, o sea, pone en tensión los brazos, el temblor cesa. Ok. Entonces, ese paciente tiene un Parkinson. Lo mismo le puedes hacer a un paciente que tiene temblor esencial. El temblor esencial no tiembla en reposo, no tiembla. Pero si le haces estirar la mano, abrir los dedos, subir, comienza a hacer este movimiento. Doctor, ¿qué es un temblor esencial? Un temblor esencial es un temblor tónico, es decir, cuando tú colocas en una posición el miembro y se produce por un daño por falta de riego sanguíneo en cierta parte del cerebro. Es completamente benigno, no progresivo y se puede tratar fácilmente. Y se da a los pacientes de mayor edad, ¿verdad? Exactamente. Me olvidé de decirle que hay pacientes, usted los puede ver en la calle, que también es un temblor esencial, que es el temblor afirmativo de estos pacientes que hacen este movimiento. Ah, sí, por supuesto. Y también en negación, que hacen así. Sí. Ese es un temblor esencial. Básicamente, ¿en qué consiste el Parkinson? Bien, el Parkinson se produce una muerte celular en un centro profundo del cerebro que se llama la sustancia negra, que es el productor de la gasolina del movimiento, que es la dopamina. Esto es importante recalcar. Lo que acaba de decir el doctor Zurita indica de que a nivel de la sustancia negra están las neuronas que producen la dopamina. Esta dopamina deja de secretarse porque estas neuronas mueren y al morir dejan de producir la misma. Y esto causa lo que se llama Parkinson. Básicamente, dentro del Parkinson hay ciertas etapas o diferenciación o grados de Parkinson. Claro. Dentro del punto de vista práctico, hay el Parkinson tembloroso, Okay. es el que habíamos dicho. En cuenta monedas. Exactamente. Y ese es el más leve. Sí, bueno, no más leve, sino que se mantiene durante años, no progresa. Okay. Y tiene un curso benigno. Y se puede controlar con medicación generalmente. Hay un Parkinson que es rígido, hay un Parkinson que es rígido y tembloroso, que es mixto. Y hay un Parkinson que es akinético, es decir, no pueden dar un paso, se quedan ahí. Okay. Ese es el más difícil. Tenemos con nosotros en el estudio dos invitados. Él es Eduardo, es un paciente que sufre de Parkinson, es paciente del doctor Zurita y viene acompañado de Milton, que es su cuñado, quien lo ayuda notablemente en sus funciones diarias. ¿Hace cuánto tiempo se diagnosticó la enfermedad? Cuando yo tenía 32 años, 33 años. ¿Ya? Y comenzó con medicación, ¿verdad? Sí. Básicamente, ¿cuáles fueron los primeros síntomas o signos que te llevaron a pensar o te llevaron a consultar con un médico? Me llegó el temblor, ya no podía escribir, porque fui perdiendo la letra. Yo estudiaba, estaba en quinto año de la universidad. Pasaba 15 años, estaba quinto año. Entonces ya tuve que dejarle los estudios porque ya no, dejé de trabajar todo. La letra la perdí completamente. Poco a poco lo fui perdiendo. Después me dieron unos temblores fuertes en las manos, entre las piernas. Tuve que dejar de trabajar también. Boris, inicialmente cuando le diagnosticaron el Parkinson a Eduardo, comenzaron con tratamiento médico. Exactamente. Posteriormente, tengo entendido que se hizo un tratamiento quirúrgico. Sí, lo que pasa es que los parkinsonianos tienen lo que se llama un holiday, que
la medicina les alivia todos los síntomas los primeros 5 años. 5 o 7 años ya la medicina no puede, se vuelven resistentes y ellos se hacen dependientes de la medicación e incluso están tomando medicación cada 10 minutos. Entonces, ese es el problema. En ese momento, a estos pacientes hay que recomendarles, está indicado el tratamiento quirúrgico. Obviamente, el tratamiento quirúrgico en pacientes en que el Parkinson les comienza antes de los 40 años, que en casos raros del Parkinson juvenil, se tiene que colocar hacer la cirugía con estimulación lo más temprano. El pronóstico normalmente después de la cirugía, y en este caso de Eduardo, ¿qué cirugía le hiciste? Consistió en colocar 2 electrodos dirigidos por neuronavegación y cirugía estereotáctica. Básicamente es por computadora, de imágenes de resonancia y tomografía dirigidos a la profundidad del cerebro. Uno lo tiene en el lado derecho, otro en el lado izquierdo, en 2 núcleos profundos. Salen 2 electrodos por aquí y aquí conectados a un generador o a un marcapaso que está por debajo de la piel. Normalmente ese marcapaso tiene una batería. ¿Qué tiempo dura? Generalmente dura 10 años. Pero actualmente con la tecnología hay recargables. Lo puedes recargar desde fuera. ¿El pronóstico en estos casos? Ya. Generalmente el pronóstico es muy bueno en los movimientos de las extremidades. Hay un estudio ya internacional en que compara tratamiento médico solamente y tratamiento quirúrgico y médico. Y en el segundo grupo, en este último grupo, los pacientes están mucho mejor. Y ya se ven pacientes con ya deterioro cognitivo y mental, entra en una demencia porque ya el Parkinson ha durado mucho más. Claro. Eso quiere decir que la cirugía tiene un efecto neuroprotector. No así Evita la medicina solamente. Claro. Esto es muy importante lo que acaba de decir el doctor Zurita. Antes el Parkinson era un tabú nombrarlo. Pacientes que se diagnosticaba Parkinson eran pacientes condenados a una vida normalmente que terminaban postrados en una cama. Actualmente el tratamiento médico, que era reemplazar por una dopamina artificial, está siendo reemplazado por el tratamiento quirúrgico. Dependiendo del grado de Parkinson, el tratamiento quirúrgico le da una sobrevida y le da una calidad de vida mucho mejor a tratamientos a largo plazo con medicamentos. Y sobre todo, produce un efecto neuroprotector. ¿Qué significa? Que va a evitar que se produzca daño a nivel cerebral por el cuadro mismo que presenta. Una última pregunta, Milton, ¿cómo ves la evolución de Eduardo desde la cirugía? Desde la cirugía ha cambiado bastante. Ahora puede, digamos, hacer las cosas de casa, como cocinar. Cocina muy bueno. Mira, qué bien. Sí, cocina muy bueno, ayuda en la familia. Mi esposa y yo trabajamos y él se queda a cargo de la casa. O sea, su calidad de vida ha mejorado. Cambió totalmente. Es decir, de un estado de postración al estado en el que está en este momento. En este caso es importante, el Parkinson como sí, ¿tiene cura? No tiene cura, pero se lo puede controlar. Esto es importante, como la enfermedad en sí no tiene cura, pero con los tratamientos actuales, con cirujanos como Boris, la calidad de vida ha mejorado notablemente, que eso es lo más importante. Así es. Doctor Zurita, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes también por compartir la experiencia aquí en el set. Y no se vayan porque vamos a regresar con más enfermedades del sistema nervioso, como la epilepsia. Yo antes me sentía muy nerviosa, no podía estar tranquila, sino que comenzaba a convulsionar. Continuamos con su programa Los Doctores y ahora vamos a hablar sobre otra enfermedad neurológica, la epilepsia. Sí, Denise, para eso hemos invitado al doctor Francisco Corredores, prestigioso neurólogo de la ciudad, para que nos hable un poco sobre la epilepsia. Y también tenemos como invitada a María Asunción, una paciente con epilepsia que nos va a contar un poco de su historia. Bienvenidos. Doctor Corredores, ¿por qué se producen las crisis de epilepsia? Bueno, las crisis de epilepsia son como una especie de un cortocircuito, decía una descarga eléctrica, decía Hunley Jackson allá por los años 50. Y en realidad es una sobrecarga exagerada de la actividad nerviosa. Hay una hiperexcitabilidad del sistema nervioso que a veces puede abarcar un lugar, en ese caso se llama epilepsia parcial, o puede ser todo, en cuyo caso se llama epilepsia generalizada. Los síntomas están relacionados con las actividades que cumple el cerebro. Tenemos actividades motoras,
tenemos actividades sensitivas, sensoriales y de la actividad nerviosa superior o psíquica. Claro, normalmente la gente conoce a la epilepsia por los síntomas tónico-clónicos, los síntomas motores que usted dijo, por esas convulsiones y sacudidas muy fuertes, y muchas personas se asustan. María Asunción, ¿tu epilepsia de qué tipo es? Es fuerte. ¿También tienes estas sacudidas cuando te dan tus ataques? Sí. Convulsiono, comienzo a temblar, duro, boto saliva, sangre, sí. ¿Pierdes el conocimiento? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? No, en ese momento no sé nada. Ok. Doctor... ¿Y cómo te inicia, María Asunción? Cuando estoy gagueando, comienzo a gaguear. Ahí... Esa es una parte importante. Eso sería lo que se de la conocería epilepsia. como un aura, ¿no? Como el aura, específicamente lo que iba a hablar. Hay diferentes formas de aura. Este es un tipo que tiene María Asunción, tiene aura. Su aura se manifiesta por un trastorno del lenguaje y luego se va a desarrollar. Esta aura es importante y es parte de la crisis. Ya el hecho de tener una aura significa que ya tiene la crisis, es parte de la crisis epiléptica. Doctor, ahora hay personas que tienen convulsiones, pero no tienen diagnóstico de epilepsia. Pueden ser originadas, por ejemplo, por estos juegos de video con muchas luces intensas o en el caso de los niños cuando tienen una fiebre muy alta. ¿Cómo puede hacer un paciente para saber que está más cercano a un diagnóstico de epilepsia a que sea solamente una convulsión aislada? Cuando se manifiesta una primera crisis, no hablamos de una epilepsia. Esperamos que por lo menos haya una segunda crisis. En ese caso estamos hablando de epilepsia. Puede ser hasta en el mismo día. No todas las convulsiones son epilepsia. Como decía Denis, hay manifestaciones en las fiebres que son muy frecuentes en los niños. Cuando una fiebre pasa por encima de los 39 grados puede sufrir una convulsión y no necesariamente es que tenga una epilepsia, porque eso hace que las madres estén un poco muy preocupadas cuando en la primera convulsión febril enseguida se asustan mucho y no necesariamente tiene que ser una epilepsia. Una parte importante del sistema nervioso es la cantidad de mielina que tiene las raíces nerviosas. Esta mielina es importante porque es parte de la información. Entonces, cuando hay menos mielina, se habla de un poco de inmadurez. Y justamente los niños van madurando hasta que a los 12 años están casi completamente mielinizados y hay una normalidad dentro de esto. Entonces, si el niño tiene fiebre y ese sistema nervioso no está maduro, es muy probable que tenga esa crisis epiléptica. Algunos hablan incluso de que hay factores hereditarios, que hay familias que tienen epilepsia por fiebre, pero en realidad nosotros los neurólogos no consideramos esto como una epilepsia. Simplemente creemos que es un suceso circunstancial, transitorio, y tratamos, antes que tratar con antiepilépticos, que es una cosa muy seria, determinar o poner a un paciente que esté tomando anticonvulsivos, primero nosotros educamos a la madre para que justamente pueda anticiparte a cualquier infección, sepa tomar temperatura y pueda estar listo a una crisis que se pueda presentar en el niño. En el caso de María Asunción, algo estuvimos conversando, ella comienza con su primera regla. Esto se denomina epilepsia catamenial. Los factores hormonales son muy importantes dentro de la aparición de la epilepsia. Los estrógenos hacen un papel de protector que justamente en la última fase del ciclo menstrual, uno de los dos creo que es, tú quieres, entonces justamente se depriva y es cuando empieza a aparecer este tipo de crisis. Entonces se lo denomina catamenial. Incluso también hay una relación con la cefalea. Hay personas, hay chicas que en la última fase de la parte premenstrual tienen dolores intensos de cabeza, tipo jaqueca, tipo migraña, que creo que en algún momento topamos ese tema en este mismo programa. Entonces tiene mucha relación con la parte hormonal. Entonces la persona tiene que prepararse para ese momento que va a venir la parte premenstrual. Para ello, cuando utiliza cualquier paciente, toma antiepilépticos, es importante que debe recordar que no siempre va a tener la misma cantidad. Varía de un paciente a otro la cantidad que le circula en su sangre. Por eso es que uno debe dosificar en suero la cantidad de antiepilépticos, llámese ácido valproico, llámese carbamazepina, oscarbazepina, lacosamido, cualquier otro tipo de anticonvulsivo para ver si está dentro de los rangos. A veces ocasiones en que el paciente toma muchos cítricos, se irrita la mucosa del estómago, no absorbe la cantidad adecuada, entonces el paciente
pese a estar tomando la misma cantidad prescrita por el médico, no está absorbiendo. Deja de ser Entonces, eficaz es la muy medicación. importante que cada 4 meses, como lo hago yo, le digo a los pacientes que estén monitorizando la cantidad de anticonvulsivo que le está circulando. Muy importante esta recomendación que le da el doctor a todos los pacientes con epilepsia y que están recibiendo medicación para su enfermedad. A continuación les queremos mostrar un video en el cual les vamos a demostrar los cuidados que se deben tener para los pacientes que tienen este tipo de crisis. Vean, por favor. Es importante saber qué se debe hacer en el caso de enfrentar un ataque de epilepsia. Lo primero que debe hacer es preocuparse que el paciente que está en una crisis convulsiva no se golpee la cabeza. Luego, saber manejar la crisis acompañando al paciente y llevándolo a la posición lateral de seguridad. Estirando el brazo, luego esta mano la paso sobre su mejilla, su pierna la llevo a posición anatómica, doblándolo de esta manera y luego, de esta forma, evito a que el hombre se atragante con sus propios fluidos. Se llama posición lateral de seguridad y sirve para que el señor pueda esperar la ayuda de forma segura. Pero también hay cosas que no se deben hacer. Jamás introducirle algo a la boca a un paciente epiléptico. Si él se lesiona su lengua, su propia lengua, si se la muerde, no es una lesión tan grave para el paciente. Es mucho más grave que usted le pueda intervenir su vía aérea y dejarlo bloqueado. O peor aún, que el señor le pueda amputar un dedo a usted. No le meta jamás nada a la boca, ni cucharas, ni palos, ni dedos, nada. Finalmente, si usted sufre de epilepsia, es recomendable usar alguna pulsera o cadena que lo indique, para que las personas que lo acompañan sepan qué hacer en casos de un ataque. ¿A ti te han funcionado tus medicamentos para controlar las crisis? La pastilla que estoy tomando ahora sí. ¿Qué estás tomando? Carbamazepina de 200 miligramos, me siento más tranquila. Yo antes me sentía muy nerviosa, cualquier cosa que pasaba me atacaba, comenzaba, o sea, no podía estar tranquila, sino que comenzaba a convulsionar. Convulsionaba por cualquier problema, cualquier cosa, comenzaban las convulsiones y de ahí dormía, porque cuando me dan los ataques solamente duermo. Su gatillo entonces está en todas las partes emocional. Entonces es muy importante que usted tenga cierta forma de distensión. Concurrir a otro tipo de profesionales como es el psicólogo, que mediante psicoterapia él te puede ayudar a saber manejar las situaciones que tenemos en la vida común. Uno lo manejamos de una manera, otro de otra manera. Entonces los psicólogos nos ayudan a dar mecanismos de ajuste frente a las circunstancias de tu vida. Cuando tú tuviste tu primera regla y recién comenzó las convulsiones, ¿tu familia cómo reaccionó? Mi familia estaba asustada porque mi mami me veía, mi mami me decía que por la espuma, la sangre, aparte de eso, los ojos se me viraban. Mi mami pensaba que era un espíritu que se me había metido. Entonces yo no sabía tampoco. Afortunadamente has recibido un buen tratamiento y ahora ya puedes llevar una vida normal y ya sabes que tienes que estar libre de estrés y tranquila, manejar tus emociones de una forma adecuada para que no vengan estas convulsiones. Sí, ahora sí me doy cuenta de que yo tomando la pastilla me tranquilizo y yo sé que en el momento ya no tengo por qué tener problemas y tener la vida normal que tengo ahora. Eso es lo importante, disfrutar de la vida. Exacto. Con todo este testimonio que hemos tenido de María Asunción y del doctor Corredores, sabemos que las crisis epilépticas se pueden manejar y puedes llevar una vida completamente normal. También es muy importante lo que nos han dicho de que hay un aura, una señal de que vamos a tener esa crisis, como en el caso de María Asunción eran el comenzar a gaguear, y eso nos puede ayudar porque las crisis son muy explosivas y se pueden llegar a hacer daño a las personas. Si uno conoce el aura que tiene y sabe que va a tener una crisis, es bueno que busque, como decía el doctor Corredores, la manera de protegerse, acostarse, ponerse en un colchón o algo para que si va a tener una crisis muy fuerte no se haga daño. Efectivamente, Rafael. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado el día de hoy. A usted, doctor, por sus recomendaciones y a ti, María Asunción, por contarnos tu experiencia con esta enfermedad. Y amigos, no se muevan porque en el próximo bloque vamos a tocar un tema muy importante, el apoyo que representa para los pacientes con alguna enfermedad neurológica la familia. Que me había mordido los labios, que había botado sangre, que estaba botando espuma, que estaba temblando. Si bien las enfermedades de las que hemos hablado son muy difíciles para los pacientes que las padecen, queremos dedicar este bloque a la familia de estos pacientes. Sobre todo la sensación de impotencia que sienten los familiares de estos pacientes en tratar de ayudarlos y aliviar sus dolores. Lo que pueden conseguir es que se sientan acompañados y tranquilos. Vamos a ver el testimonio de una familia con un paciente con epilepsia.
Yo comencé a sentir estos ataques a los 15 años. Una vez yo fui al baño, me caí, no me di cuenta de nada. Yo solamente a mí me contaron que me había mordido los labios, que había botado sangre, que estaba botando espuma, que estaba temblando, que me había orinado y aparte de eso, los ojos se me viraban. Las personas que más me han ayudado son mi mamá y mi hija, porque ellas están conmigo. Lo primero que nosotros hacemos es tratar de, a donde está, de cogerle inmediatamente, de ponerle alcohol o colonia por la nariz, ponerle una cuchara que no se muerda la lengua. Me cogen los nervios, yo no la puedo coger. Yo soy muy chiquito para cogerla ahí. Lo primero que hago es que se tome la pastilla. Abuelita, ¿qué le pasa a mi mamá? Ella me contó que ella desde chiquita sufría ataques de epilepsia. Qué bonito lo de María Asunción. Como nos contaba aquí, ella tuvo el inicio de sus crisis al momento de la menstruación. Fueron muy fuertes, eran crisis muy fuertes, muy continuas y repetitivas. Tanto así que hasta su madre pensaba que ella estaba endemoniada. Y sin embargo, con una medicación adecuada, ella ha podido mantener una vida normal, tiene su hijita, sale a pasear sin ningún tipo de problema, tiene una calidad de vida. Gracias a una pastilla, como decía Carlos antes, lo importante es tener un diagnóstico y un tratamiento bueno, porque una cosa que parece tan agresiva como una crisis convulsiva se puede controlar simplemente con una pastilla. En otras ocasiones necesitan un poco más, hasta puede llegar a cirugía, pero esto que parece tan agresivo con una pastilla se puede curar y por lo menos dar, bueno, no curar, pero darle una calidad de vida a la persona que le permita no ser dependiente de su familia. Y también es menester que la familia se empape sobre la enfermedad, que sepan qué es lo que le está sucediendo a su familiar para que le pierdan el miedo, como fue en el caso de nuestra amiga María Asunción, y lo puedan ayudar y lo puedan de verdad representar un apoyo para este paciente. Esto es muy importante, Denise, porque si nosotros informamos al entorno familiar cuál es el problema, cómo ayudarlo, en el caso de la epilepsia, si hay una crisis, cómo actuar. Como decía la paciente con epilepsia, que inclusive botaba espuma y sangre por la boca, significaba que se estaba mordiendo la lengua, se estaba lastimando. Y ahí es cuando debemos evitar y tratar de ayudarla en la crisis. Por eso es importante que la familia en sí se una y sepan cómo actuar en un momento de crisis. Y es que la actitud de la familia con estos pacientes de este tipo de enfermedades degenerativas es muy importante. Si ellos lo toman de una forma positiva, el paciente lo puede observar de la misma manera y va a mejorar tanto su calidad de vida como su autoestima. Más aún porque saben que son enfermedades que no tienen cura. Un abrazo fuerte para todos estos pacientes y de forma especial para toda su familia. No se pierdan de otro próximo programa de Los Doctores, su show para sentirse bien. Salen 2 electrodos por aquí y aquí conectados a un generador o a un marcapaso que está por debajo de la piel. Una crisis nadie te puede determinar que si estás completamente curada. Es el tiempo. Nosotros informamos al entorno familiar cuál es el problema, cómo ayudarlo. En el caso de la epilepsia,